Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. (8:47) y yo doy la bienvenida a Stephanie Macías, consultora política, para hablar de este momento delicado. Hola Stephanie, buenos días. Yo no sé Hola Milton, buenos días. Yo no sé cuál es tu sensación, pero la mía o la de mucha gente es que se complicó un montón todo en 2 días. Hay una premisa de crisis que dice todo está bien hasta que todo va mal. Y se aplica. Creo que es una suma concatenada de acciones que se juntaron. ¿Qué quiero decir con esto? Solo pongamos un poco, a mí me gusta poner antecedente y contexto a los números. Según las encuestas, el 47% del ecuatoriano, cuando le preguntaba sobre la visión del país, decía, será mejor. Lo sentías optimista por el contexto país. Cuando le preguntaba sobre su situación personal y familiar, el 49% decía que estaba preocupado, frustrado y triste. ¿Qué significaba? Que a pesar de que su realidad personal y familiar no había cambiado mucho, tenía esperanzas que el país en general mejore. Cuando sucede esta crisis, lo que estamos viendo es, bueno, mi situación personal no está mejorando y la del país tampoco. Y esto es lo preocupante. ¿Qué es lo preocupante? Que en psicología del votante se habla sobre las emociones. El voto es emocional. Nos encantaría que sea racional, pero en elecciones 1 más 1 no es 2, lastimosamente. Y con esto en mente, las emociones negativas como la ira, la tristeza y la frustración tienden a tomar un rol preponderante en la crisis cuando te afecta. Entonces, quien le hable, quien conecte con este malestar ciudadano en temas emocionales, será el que guíe un poco a todas estas personas que conecten con este sentimiento. Hoy en día necesitamos a alguien que conecte ese malestar y le enseñe la luz al final del túnel. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Ese voto emocional puede ser mucho más emocional en una consulta popular en la que no votas por una persona, pero sí podrías votar a favor o contra una? El Ecuador ha tenido 14 consultas populares desde 1878 con la Constitución, de ahí vino Junta Militar, y la mayoría de estos patrones, el presidente de turno que tenía más del 40% de aprobación nacional, la consulta ganaba el sí. Los que tenían menos del 40% ganaba el no. Esto lo hemos visto en un patrón de comportamiento electoral en las últimas 14 consultas populares desde 1878. Pero aquí quiero abrir un paréntesis porque sí perdieron, pero en la consulta del 2023, el sí gana con el 53 y pico y el no, te estoy mintiendo, el no gana con el 53 y pico y el sí gana con el 48-53. Entonces, entiendo que ganar es ganar, pero los márgenes eran muy pequeños, muy pequeños. Y esto vamos a ver me parece que Click presentó la semana pasada en redes una encuesta en la cual la mayoría de las preguntas estaban sobre el 55% y habían 2 que estaban en el 53%. Recordemos que para ganar consulta necesita que cada pregunta tenga más del 51%. Ahora, en los últimos 15 días han pasado 2 cosas fortísimas en el país que han incidido de alguna forma, no, digamos, que han incidido directamente en el presidente de la República. Primero, lo de la Embajada de México, la captura de Jorge Glass, y ahora la crisis eléctrica. ¿Cómo afectó lo uno y lo otro al presidente? ¿Bien o mal, mal y bien, o bien, bien, o mal, mal? Volvemos a las cifras. El último estudio Latinobarómetro habla sobre la percepción de la democracia en Latinoamérica y específicamente en Ecuador estamos hablando que el 19% de los ecuatorianos apoya el autoritarismo, especialmente entre los jóvenes. ¿Qué significa esto?
que a pesar que las formas no fueran las que todos hubiesen anhelado, los fondos conectaron con el sentir ciudadano y esto ayudó a fortalecer la imagen presidencial y a fortalecer la decisión tomada. Y esto fortaleció los números del señor presidente. Con lo de México y Con lo de México. y con lo de la crisis eléctrica. La crisis eléctrica yo la divido en dos partes. La primera, donde el presidente enseguida toma la vocería. Y es importante para los que nos escuchan entender que también la consulta es un acto democrático y también es un desfogue democrático. El presidente al tomar el liderazgo y la vocería estaba representando y presentando su malestar y estaba tratando de canalizar ese malestar hacia el presidente lo va a solucionar. El presidente tomó control de la situación. Eso fue la primera vocería, la primera parte. La segunda parte, cuando ya toman control del ministerio y se dan cuenta de la realidad nacional, es una segunda parte donde ya no hay una vocería del presidente, sino del ministro, y dice, esto no va a ser fácil, esto no va a ser rápido, pero la situación está controlándose. Y a partir de ahí vimos los 22 acusados. La pregunta va a ser, ¿qué va a hacer hoy y mañana en cuanto a narrativa gubernamental para un poco encauzar y canalizar este malestar hacia otro lado que no sea este desfogue electoral el domingo? Y la noticia narrativa de este momento es el desfogue de Mazar. Ya lo empieza a posicionar el gobierno como parte del boicot. Abrieron las compuertas de Mazar y vaciaron la presa, acompañado de un reportaje en el que justamente se mostraba la crisis o la crítica situación en Mazar. Y creo que hoy, faltando 3 días, difícilmente vas a convencer, pero sí puedes generar dudas razonables para que de nuevo esa canalización de malestar conlleve a otra manera de desfogar el rechazo hacia no tener luz que no sea la parte de la consulta. Y también estamos viendo voceros alternos que están recordando a la ciudadanía constantemente que la consulta tiene mucho más que ver con el futuro del país y lo que está en juego que lo que está sucediendo el día de hoy con la luz. Son las 8:54, he estado hablando con Stephanie Macías, consultora política. Vuelvo a lo que dijiste, que es el primer impacto fue que el presidente toma el control, pero toma el control con un anuncio equivocado o con un anuncio que no pudo sostenerlo muchas horas, que es no va a haber apagones de esta semana. Y en la noche al presidente le hacen reflexionar y el presidente entiende que no había cómo no tener apagones y el gobierno recula. Sí, sí, pero había un aliciente, ofreció el 50% de facturación menos. Y eso también ayuda a lo que estamos hablando de canalizar este malestar hacia otra vertiente que no sea no sea el domingo. También es cierto que hay otras acciones que se pudiesen hacer, como no tengo evidencia si ya lo están haciendo, que es uno, no debieses recibir un mensaje de texto o una llamada telefónica de ningún call center cobrándote la luz o un corte de luz por una factura vencida. Creería que eso sería una acción, no sé si ya la hicieron, pero el que recibe un mensaje de texto o una llamada sobre una cuenta vencida, no importa cuánta narrativa hagamos, su desfogue será el día domingo, si este fuese el caso. Ahora, el gobierno apunta, como ya en otras ocasiones, este gobierno, el anterior gobierno, apuntan a la política a responsabilizarle de ciertas cosas. En su momento de la delincuencia, en su momento de las crisis carcelarias y ahora de la crisis eléctrica. Y hacen una triangulación. Esto tiene que ver con los opositores políticos en momentos de consulta popular que, conectados con la delincuencia, boicotean el sector eléctrico. ¿Es creíble? ¿Es posible? ¿Es posible? Sí. ¿Es creíble? Creo que la narrativa está tan posicionada en el colectivo que de alguna manera funciona. Creo que el gobierno tiene profesionales dentro que están midiendo esto. Hemos visto cómo de alguna manera presentan la información de tal manera que ayuda
a posicionar sus mensajes. El presidente, por lo poco que conocemos y lo que hemos visto, tampoco es alguien que sigue una estrategia, sino que él es lo que es, se expresa como se expresa y dirige el país como lo dirige. Entonces creo yo que siendo un estratega tienes a un líder con una personalidad fuerte, decidido, que puedes hacer cualquier estrategia, pero lo que diga el presidente es lo que se hace. Y esto es lo que estamos viendo. Ya no hay cómo publicar resultados de encuestas, pero las últimas mediciones que se hicieron, que fueron antes incluso de la toma de la Embajada de México, hablaban de una diferencia muy amplia en favor del Así gobierno. es. Eh, ¿Crees que está en riesgo la consulta popular con lo que está pasando en la crisis eléctrica? No he visto números, creería que los números no publicados los tendremos más o menos viernes. Sí, Escuchaba a Polibio Córdoba en una radio decir el martes que ellos igual, no están seguros si eran exit polls, pero tendrán un tracking al sábado. Si los márgenes eran tan grandes como los vimos, tendríamos que ver números. No me quisiera arriesgar, pero los números, es importante que sepan que los números eran, las diferencias eran muy amplias. pero ¿qué sientes que pueda pasar? Si me preguntabas el lunes, era una realidad. Si me preguntas hoy, no lo sé, porque tenemos que ver, hoy día es jueves y viernes, el gobierno es muy activo, veamos cuál va a ser sus... Ellos estarán trabajando en tratar de nuevo de canalizar este malestar para que desborde en otro lado que no sea en la consulta. Y algo final, Stephanie, comunicacionalmente, comunicacional y políticamente, ¿el gobierno ha manejado bien o mal estas dos crisis? Hemos visto que siempre ha dado la cara. Vi al secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, hoy hablando contigo sobre el tema. Ellos están dando la cara, están activando sus vocerías. Creo que van a necesitar no solo activar las vocerías desde canales oficiales, van a tener que activarse en una de sus fortalezas que es redes, especialmente porque hay algo interesante en los números. El Ecuador es un país joven, 28.8% es nuestra edad promedio de los ecuatorianos. Pero más importante aún, el 28.9% de la población está entre 18 y 24 años. Este es un porcentaje de ecuatorianos que pudiese beneficiarse por la pregunta E de la consulta. Y creo que esto pudiese ayudar en moviendo en redes. Lo mismo un poco los millennials y los centennials, que son el 30.4, son apolíticos. Creo que la manera de una buena activación en campaña en redes para movilizarlos a decir, sí, estamos incómodos por lo que está pasando, pero el país está en juego, tratemos de ver el futuro de una manera, de una campaña muy consistente, y ellos son excelentes. Vimos cómo Iván Carmiñani, que es su estratega en redes también, lo hizo en la campaña y creo que lo pueden hacer. Estoy segura que jueves y viernes tendremos algún tipo de movimiento y narrativa que presente el gobierno en redes. De lo que sí podemos estar seguros, y ya finalizo con esto, Stephanie, es que la consulta popular el domingo, que si venía con una apatía de la gente, con una desinformación, con una, nos toca ir a votar y muchos ya sabían cómo van a hacer, se puso interesante con lo que está pasando. Y hay que recordar el ausentismo. En los últimos años hemos tenido más o menos un ausentismo de 2 millones de personas. Se ha incrementado 16.03, fue lo que fue en el 2023. Entonces, esperemos que el ausentismo no suba también. Vamos a ver, Stephanie Macías, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, a ti, a ti. Un abrazo, buen día.